Buenos días. En este video vamos a hacer el modelamiento o simulación de un problema de torsión de uniforme en un eje. El problema es el siguiente: un eje sólido de acero ABCDE, que es este eje que está aquí, con un diámetro de 30 milímetros, gira libremente sobre cojinete en los puntos A y en el punto E. El eje es impulsado por un engrane en C. O sea, la potencia entra por aquí, ya sea por otro engrane, ¿sí? Como dice el problema, que aplica un par de torsión de 450 Nm en el sentido que se muestra en la figura, sentido antihorario, visto desde frente de este lado. Los engranes B y D son impulsados por el eje y tienen pares de torsión resistivo o resistentes T1 y T3. T1 vale 275 y T3 vale 175 Nm respectivamente, que actúan en el sentido opuesto al par de torsión T2. Los segmentos BC y CD tienen longitudes de 500 milímetros y 400 milímetros, 500 milímetros y 400 milímetros respectivamente. El módulo del acero es 80 gigapascal, o el eje está hecho de acero. Determine los esfuerzos cortantes máximos en cada parte del eje y el ángulo de torsión entre los engranes B y D. Vamos a modelar este problema mediante la herramienta informática SolidWorks y vamos a realizar la simulación numérica con un análisis estático. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el software de SolidWorks y crear una pieza nueva. Y modelar el eje. Fíjate que el eje tiene 1, 2, 3, 4 tramos. No nos dan las distancias de estos tramos y los vamos a hacer más o menos del mismo tamaño de una de estas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Un croquis, como queremos que quede horizontal, lo vamos a hacer aquí en vista lateral. El diámetro, un círculo, y lo cortamos con el diámetro que nos dio el problema, que eran 30 milímetros, o que son 30 milímetros. Es un eje sólido. Y ahora lo destruimos. La longitud total, ¿cuánto va a ser? Pues si esto vale 500 milímetros y esto 400, son 900. Le vamos a poner 1000 más, porque serían 500 acá y 500 acá, ¿vale? Entonces serían 1900 milímetros. 1900 milímetros. Ese sería el largo de todo el eje. Es bastante sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer varias particiones. Vamos a hacer, bueno, aquí vamos a hacer eh, 1, 2, 3, 4, 5 particiones. 2 para los rodamientos y 3 para los engranes donde se va a transmitir el par torsor. ¿Eso cómo se hace? Bueno, ya en videos anteriores hemos explicado esto, pero vamos a volverlo a explicar. Por ejemplo, basándonos en esta cara, vamos a crear un plano. Aquí en geometría de referencia, plano. Entonces fíjate que él te crea un plano a cierta distancia. Vamos a invertir la dirección y podemos dejarlo allí, en 10 milímetros. O sea, en 10 milímetros se va a apoyar el rodamiento. Listo. Lo mismo podemos hacer en este de acá, en el otro rodamiento de acá. Creamos un plano, invertimos dirección y también a 10 milímetros. Ahora tenemos que crear uno aquí. Fíjate que de aquí a acá voy a colocar 500 milímetros. Entonces vamos a crear un plano tomando como referencia la cara de este lado y lo vamos a poner en 500 milímetros, ¿sí? En 505 milímetros, para hacer partición de este lado y de este lado del engrane con un ancho de 10 milímetros. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: creamos geometría, seleccionamos primero acá, perdón,
seleccionamos aquí, geometría, plano, le decimos que invierta la dirección y le colocamos 505 milímetros. Okay. Una vez ya tenemos este, vamos a crear, seleccionando este plano, vamos a crear otro plano a 10 milímetros hacia acá. Entonces sería 10 milímetros hacia acá, sí, hacia allá. Porque aquí es donde va a ir el piñón, el otro piñón. Y de igual forma, vamos a crear la partición para este y para este. Hagamos este, entonces lo que tenemos que hacer es, tomando en referencia los planos que acabamos de crear aquí, desplazarlos hacia acá esta distancia, que serían 500 milímetros. Entonces esto se hace de esta forma. Tomamos de referencia a este, plano de referencia, le colocamos 500 milímetros. No. Invertir dirección y ello lo vamos a crear 500 hacia acá, ok. Y ahora lo que hacemos es el otro, este, geometría de referencia, plano, invertir dirección, y ya lo estamos creando, ¿sí ves? De aquí pasó a 500 milímetros acá. Entonces fíjate que ya tenemos donde vamos a apoyar este rodamiento, donde vamos a apoyar este engrane, y faltaría apoyar el otro engrane porque este rodamiento ya también está. Ahora, lo que tenemos que hacer es desplazar este par de planos que tenemos aquí 400 milímetros hacia acá porque LCD es 400 milímetros. Entonces volvemos y hacemos lo mismo. Tomando como base estos, seleccionamos este, geometría, plano, 400 milímetros. Y ahí está. Ok. Y creamos otro, entonces seleccionando este, geometría, plano, también 400 milímetros. Pues ahí. Listo. Ahora, ¿para qué sirven todos estos planos que hemos creado? Para cortar esta superficie. Ahora mismo, si yo selecciono esta superficie, es toda una superficie. La idea es cortarlas por tramos para poder acentuar o apoyar los torques allí. Y los rodamientos, claro está. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sencillo. Voy aquí donde dice curva, línea de partición. Vamos a partir la superficie sin que deje de ser el mismo sólido. Entonces, aquí donde dice intersección, seleccionamos aquí en tipo de partición intersección, le damos acá los planos, que serán todos los planos, ¿no? Por ejemplo, este, él deja seleccionar todos los que querramos, este, este, y por último, el de este lado. Y ahora sí, una vez ya los tenemos, seleccionamos qué superficie se quiere cortar, pues esta de aquí, le damos OK. Fíjate que ya ahí se cortaron la superficie. Fíjate que allí ya se cortaron la superficie. ¿Vale? Ahí ya se cortaron la superficie. Mira que ya son diferentes superficies. Listo, ya entonces ya hemos preparado el modelo. Le podemos poner un material, por ejemplo, un material, editar material. Podemos tomar un material, por ejemplo, un IC1020, ¿sí? Un IC1020. Con IC1020 lo aplicamos y ya tenemos el material. Ya eso fue la preparación del modelo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el análisis. Entonces nos vamos acá en simulación, complementos de SolidWorks, en simulación. Abrimos el apartado de simulación. Ahí vamos a crear un análisis estático. Un análisis estático y vamos a hacer el análisis. Entonces, simulación. Está un poco lento. Nuevo estudio.
análisis estático. Y entonces aquí siempre empezamos por lo mismo. Ya tenemos asignado el material, conexiones cuando hay más de un cuerpo, en este caso no. Sujeciones, entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, podríamos hacer sujeción de rodamiento. Podríamos hacerle, por ejemplo, sujeción de rodamiento. Donde acá otra sujeción de rodamiento donde acá ahora los torques, fíjate que los torques serían T2 ¿dónde está T2? T2 son 450 newton por metro. Entonces si vamos aquí donde dice cargas, le aplicamos torsión y le decimos que la torsión viene aquí. Torsión. Perdón, es el 2, ¿no? El 2, que sería aquí. Esta torsión, fíjate que va en sentido antihorario, ahí se ve claramente, mirándolo desde X positivo, se va en sentido antihorario, ¿vale? Que es como aparece aquí. Entonces aquí está el newton por metro, según esto son 450 newton por metro. Ok. Entonces me está pidiendo una cara cilíndrica, pues podemos seleccionar aquí donde me dice superficie de referencia, pues podemos tomar esta. Fíjate que ya ahí se colocó y ok. Ya tenemos ese par torsor. Ahora hay que colocar los otros, por ejemplo el de este lado que sería T3, T3, T3 son 175. De igual forma lo colocamos, entonces sería torsión. Seleccionamos la cara donde lo vamos a colocar, que es este. Tomamos como referencia una superficie. Fíjate que está en sentido antihorario también. Entonces le decimos aquí invertir dirección y ya te lo coloca en sentido antihorario. Y este vale 175 newton por metro. Y finalmente hacemos el último. También una torsión o un par torsor. Seleccionamos la cara donde lo queremos. Seleccionamos una cara de referencia. Invertimos la dirección porque también va en sentido antihorario visto desde X positivo y le colocamos el valor. El valor son 275 Nm. Y por último, una vez ya tengo los apoyos y las cargas, pues hay que mallar. En este caso vamos a colocarle malla basada en curvatura con que use un gran número de elementos para cerrar una curva. Y podemos incrementarle aquí a 2 la transición de la malla. Y yo creo que con eso iría bien. Listo. Y ahora ejecutamos el estudio. Entonces, aquí ya te muestra el eje, te muestra las deformaciones o las tensiones de von Mises. Y la deformación como en principio sería. Claro, SolidWorks muestra las deformaciones angulares de forma radial, no sé por qué. Entonces aquí en la definición, como vimos en videos anteriores, tenemos que pedirle el esfuerzo cortante. Fíjate que viéndolo desde frente, por ejemplo, viéndolo desde X, los cortantes van a estar en la sección transversal, van a estar en el plano YZ, ¿sí? Y le podemos pedir, por ejemplo, si queremos ver los máximos que serían aquí, en estos puntos, por ejemplo, tendríamos que pedírselo en dirección Z.
O le podemos pedir los cortantes en el plano YZ, pero en dirección Y, que te darían los máximos en estos puntos. Entonces podemos pedir cualquiera de los dos. Nos vamos aquí en tensión cortante, ¿sí? En el plano YZ, que es el que nos interesa, este-oeste, puede ser en dirección Y o en dirección Z. Miremos uno aquí primero. Y las unidades en megapascal. ¿Sí? Las unidades en megapascal. Antes de mirar los esfuerzos, podemos cambiarle aquí que nos los muestre en punto flotante. ¿Sí? Punto flotante. Entonces fíjate que aquí ya tenemos, ¿sí? Aquí ya tenemos los resultados. Según la solución de este problema, en el tramo BC el esfuerzo vale 51 megapascal o 52 megapascal y en el tramo CD vale 33. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos mirarlo, ¿no? Clic derecho, identificar valores. Entonces, por ejemplo, en este tramo, fíjate que como seleccioné la dirección, ya no me acuerdo, pero aquí se ve claramente que los máximos están a los lados, o sea, en esta zona, ¿vale? En esta zona, ¿sí ves? Están allí. Ah, no, arriba y abajo están los máximos. Entonces, tuve que haber seleccionado dirección Z. Entonces, por ejemplo, miremos en esta zona. El máximo está alrededor de 48.7 megapascales. Lógico, no seleccioné un punto que estuviera más rojo. Por ejemplo, si le damos este punto rojo, da 96. A veces los elementos finitos pues tienen algunos problemas numéricos, ¿sí? Aquí se ve claramente que uno esperaría que todo este tramo, que es el que estamos investigando, tuviera más o menos una distribución más o menos constante en la superficie, ¿no? Sin embargo, no es así. Entonces miremos un punto de estos, por ejemplo este, 71, el verde que se ve que es un poquito más calmado, o sea, más homogéneo, por decirlo así, da 39, o sea, que es muy parecido al valor inicial que teníamos de 48, o sea, entre 39 y 48. Sería más o menos el valor esperado en este tramo. Este tramo es el tramo BC, ¿no? BC. Ahora también podríamos sacar un promedio. Fíjate que aquí ya él te está dando un average, un promedio de 64 megapascal, ¿sí? De todos los puntos que seleccionamos, me está dando un promedio de 64. Entre más puntos seleccionemos, me va a dar un promedio de esa zona. 64. Si lo comparamos, por ejemplo, con 52 megapascal, pues sí, hay cierta diferencia, sobre todo por lo que les dije de las cuestiones numéricas aquí. ¿Sí? Habría que hacer un promedio un poco más extenso, pero más o menos está en la zona, ¿no? Tomemos más puntos, tomemos muchos más puntos, ¿vale? Y fíjate que ya el average va en 39, que es más o menos lo que debería dar, porque fíjate que si lo miramos bien, a ver, borrar selecciones, si lo miramos bien en esa zona, pues ¿sí? Los puntos rojos son muy pocos, pero entre verde y amarillo, ¿no? Entre verde y amarillo estaría por aquí, 50 y pico, ¿no? Que sería más o menos un average. ¿Cómo podemos hacer esto también? Pues si ubicamos, por ejemplo, aquí entidades seleccionadas, por ejemplo, si ubicamos, lo que pasa es que va a ser difícil porque él te va a tomar toda, ¿no? Pero por ejemplo, si tomamos esta, actualizar, y él ahí saca un promedio, pero la verdad es muy pequeño, claro. Claro, porque tomó todos los puntos. Acuérdense que los esfuerzos, miremoslo aquí, los esfuerzos, por ejemplo, serán máximo aquí, aquí, aquí y aquí. Pero como lo estamos viendo en el plano YZ en dirección Z, estos van a ser casi que cero. Porque estos no van en dirección Z, estos van para arriba y para abajo, ¿no? En dirección Y. Entonces por eso el promedio me está dando muy bajo. Pero entonces habría que hacer una partición, ¿vale? Pero en principio no hace falta porque aquí, por ejemplo, como les dije al inicio, podemos seleccionar valores y ya sabemos que está aquí en esta zona. Sabemos que está en esta zona, ¿sí? Sabemos que está en esta zona. Perdón, sabemos que está en esta zona, de arriba y de abajo.
Podríamos tomarlo arriba que me que da el mismo valor pero negativo. Por ejemplo, podríamos mirar estos valores de aquí. Serían menos 21, sería menos 80, menos 44, ¿sí? Entonces fíjate que el average es 40, 50 prácticamente. En este caso me está dando casi 50, si ve el average. Entre el verde y el azul. Si tomamos el azul muy oscuro y el verde verde, pues el average siempre va a estar alrededor de 50. Fíjate que aquí me dio menos 51. O sea que podemos concluir que sí, que en esta zona, en elementos finitos, pues el esfuerzo promedio en esta cara, ¿sí? En esta zona, pues me da alrededor de 50 más o menos megapascales. Ahora, miremos el otro lado. Miremos este de aquí, esta zona de aquí. Fíjate que esta zona es un poco más homogénea, aquí no vamos a tener tanto problema, ¿no? No vamos a tener tanto problema para buscar una media. Por ejemplo, miremos estos puntos. Uno aquí, vamos a aplicar la misma técnica que de los más grandes y los más pequeños. ¿Sí? Y sacamos uno que otro. Aquí el average me está dando 43, o sea que en esta zona el esfuerzo cortante sería 43. Según la solución del problema sería 33. Entonces fíjate que elementos finitos, pues hay que tener mucho cuidado cuando tomamos los valores máximos y mínimos, porque a veces hay errores numéricos, eso es normal, eso es debido a las mallas. Pero en principio así se modela este problema, ¿vale? Así se modela este problema. Gracias por tu atención. Podríamos refinar un poco más el modelo, por ejemplo, colocar una malla mucho más pequeña, una malla mucho más pequeña, y ver si mejoran o no los resultados. En principio, el elemento finito siempre va a tener errores numéricos, a veces va a haber concentración en unos puntos debido a cómo se deforman los elementos, pero digamos que hay que buscar técnicas para poder procesar los datos. En este caso, pues ya le mostré que tomando de pronto un gran número de elementos, contrastando los que dan más y menos, en la zona de interés, ¿no? Porque hay que saber la zona de interés, podemos llegar a un resultado muy parecido a lo que da analíticamente, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo. La idea de este video principalmente era enseñarles a modelar el eje en SolidWorks, ¿sí? Miremos, por último, miremos la solución que da ya con la malla más refinada y ver si mejora esto de los resultados, o sea, menos incertidumbre en la medición de los resultados. Pero en principio la idea de este video es esa, modelar, aprender a modelar el eje. Ya después mirar cómo procesar los resultados y eso, pues ya sería otra cosa, ¿no? A ver. A ver, me mandó un mensaje pero no sale nada. Ahora sí. Bueno, dio alguna clase de problema. Esto ha sido todo en este video. No lo quiero alargar más. Gracias por observar.